El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de agosto del 2023. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la división Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de agosto. Primeramente vamos a la parte de tasa de interés, donde vemos que hubo un leve aumento en el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional, que actualmente alcanza el 15,38%. Por segmento de préstamos, vemos que los préstamos de consumo tuvieron un aumento y alcanzan el 22,06%. Los préstamos comerciales tuvieron una leve reducción y alcanzan el 13,19%. Los préstamos para la vivienda se mantuvieron prácticamente sin cambio y alcanzan el 10,68%. Y los préstamos para desarrollo tuvieron un aumento y alcanzan el 10,91%. Con respecto a las tasas pasivas en moneda nacional, observamos que el promedio ponderado se redujo levemente y alcanza el 5,05%. Con respecto a las tasas por plazo, vemos que el promedio de los CDR en moneda nacional se redujo y alcanza el 8,71%. El promedio de los depósitos a la vista también se redujo y alcanza el 0,74%. Y los depósitos a plazo tuvieron un leve aumento y alcanzan el 6,45%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDAs, vemos que la curva de rendimientos de los CDAs para el mes de agosto se encuentra por debajo de la curva correspondiente al mes anterior para todos los plazos. En cuanto a las tasas activas en moneda extranjera, vemos que el promedio ponderado tuvo un aumento y alcanza el 8,11% al mes de agosto. En cuanto a los préstamos de consumo en moneda extranjera, la tasa promedio se redujo y alcanza el 7,5%. Los préstamos comerciales se mantuvieron prácticamente sin cambio y alcanzan el 8,23%. Los préstamos para la vivienda se redujeron y alcanzan el 9,03%. Y los préstamos para desarrollo se incrementaron y el promedio alcanza 7,85%. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera se incrementó en el mes de agosto y alcanza el 3,62%. La tasa promedio de los CDA alcanza el 5,56%. Los depósitos a la vista tuvieron un leve salto y alcanzan el 0,46%. Y los depósitos a la vista alcanzan el 3,22%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que se encuentra por debajo de la curva registrada el mes anterior, excepto para los CDAs con plazo mayor a 365 días. El margen de intermediación bancaria se incrementó levemente con respecto al mes anterior y alcanza el 10,33%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera también se mantuvo prácticamente sin cambio y alcanza el 4,79%. En cuanto a las tasas activas por bancos por tipo de préstamo, observamos que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 16,75% y la mínima fue del 10,12%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 20,18% y la mínima fue del 10,57%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 27,44% y la tasa mínima fue del 12,83%. Para los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 27,95% y la mínima fue del 10%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, el máximo registrado fue del 18,42% y el mínimo fue del 14,94%. Pasando a la parte de operaciones bursátiles, vemos que el volumen negociado de operaciones de bolsa al mes de agosto del presente año alcanzó un volumen de 3,74 billones de guaraníes. Por tipo de mercado, el 88,8% fueron operaciones registradas en el mercado secundario y el 11,2% fueron operaciones registradas en el mercado primario. Por tipo de instrumento, vemos que el 1,29% corresponde a operaciones por
instrumentos de renta variable, el 82,62% fueron operaciones de reporto y el 16,09% fueron operaciones por instrumentos de renta fija. Recientemente no se observaron operaciones por instrumentos derivados. En cuanto al el volumen acumulado, a agosto de 2023 alcanza 21,99 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento del 80,69% con respecto al volumen acumulado a agosto del año 2022. El 18,25% de las operaciones acumuladas en 2023 fueron en el mercado primario y el 81,75% fueron en el mercado secundario. En cuanto a los indicadores financieros, observamos que la profundización del sistema, del sistema financiero, que esto es bancos más financiera, los depósitos sobre el total, sobre el PIB alcanzan el 45,29% y los créditos alcanzan el 41,85%. En cuanto a la liquidez del sistema bancario, el 37,23%, la liquidez alcanza el 37,23%, la rentabilidad se mantiene en 20,18%, la morosidad tuvo un leve aumento y alcanza el 3,48% y la solvencia alcanza el 18,06%. El 11,69% de la cartera de préstamos del sistema bancario está constituido por préstamos renovados, el 0,55% son préstamos refinanciados y el 2,02% son préstamos reestructurados. El 3,15% de la cartera de los préstamos bancarios al mes de agosto son medidas excepcionales de COVID, el 1,1% son medidas transitorias de liquidez, el 3,48% son préstamos vencidos y el 14,27% son préstamos que corresponden a la clasificación de las 3 Rs. En cuanto a la cartera de depósitos del sistema bancario, esta alcanza un valor de 142,16 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 13,35%. Los depósitos totales del sistema bancario, pero en moneda nacional, alcanzan un valor de 75,37 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento del 13,04% interanual. La cartera de depósitos en moneda extranjera alcanza un valor de 9.170 millones de dólares y esto representa un crecimiento del 7,8% interanual. La cartera total de créditos bancarios alcanza un valor de 131,37 billones de guaraníes y esto representa un valor de un crecimiento del 11,38% interanual. En cuanto a la cartera por actividad, observamos que el crecimiento más importante se dio en el segmento de otros préstamos con un crecimiento de 165% interanual, seguido del sector financiero con un crecimiento de 55,75% interanual. En cuanto a los créditos totales eh, por actividad en moneda nacional, observamos que el segmento de otros préstamos alcanzó un crecimiento del 80,1%, seguido del sector financiero con 50,69%. Al mes de agosto, el consumo constituyó, los préstamos de consumo constituyeron el 27,24% de los préstamos totales bancarios concedidos en moneda nacional. Los créditos totales del sistema bancario concedidos en moneda extranjera alcanzan un valor de 8.390 millones de dólares y esto representa un crecimiento interanual del 8,41%. La agricultura constituye los préstamos, el principal segmento receptor de préstamos en moneda nacional, moneda extranjera con el 33,17%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario, observamos que alcanza al presente mes, un valor de 3,48%, siendo el sector financiero el sector con la morosidad más baja, con una morosidad del 0,48% al mes de agosto.
El segmento de préstamos de tarjetas de créditos del sistema bancario alcanza un valor de 3,53 billones de guaraníes y esto representa una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley que regula las tasas de las tarjetas, de un crecimiento del 20,39%. Con respecto a al fondeo del sistema bancario, los depósitos constituyen el 85,2% del total de fondeo del sistema bancario y la segunda fuente más importante son los préstamos locales, perdón, del exterior con el 6,4%. Bueno, el nivel de las fuentes de fondeo del sistema financiero alcanza 173,1 billones de guaraníes, siendo los depósitos la fuente más importante con un valor de 147,51 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos del sistema bancario, vemos que el crecimiento sin efecto cambiario de los depósitos totales del sistema bancario fue del 10,11% y con efecto cambiario fue del 12,63%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento, considerando solamente los depósitos del sector privado, tuvieron un crecimiento del 12,14% interanual y los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 7,22%. Los créditos del sector privado del sistema bancario tuvieron un crecimiento del 8,47% sin efecto cambiario y con efecto cambiario el crecimiento fue del 11,03%. Los créditos en moneda nacional del sistema bancario, considerando solo el sector privado, tuvieron un crecimiento interanual del 8,72%. Los créditos en moneda extranjera, por su parte, tuvieron un crecimiento del 7,99% interanual. En cuanto a la evolución de los créditos y depósitos bancarios desestacionalizados, los depósitos en moneda nacional tuvieron una variación mensual y desestacionalizada del 1,66%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una variación del 0,72%. Los créditos en moneda nacional tuvieron una variación del 0,54% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 3,19%. En cuanto a la cartera total de préstamos de tarjeta de créditos, considerando tanto bancos como financieras, al mes de agosto este alcanzó un valor de 3,84 billones de guaraníes, lo que representa una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 del 23,69%, siendo el crecimiento más significativo el registrado para los préstamos de tarjeta de crédito con valor igual o mayor a 10 billones de guaraníes, que tuvo un crecimiento del 40,50%. En cuanto a la morosidad de los préstamos de tarjeta de crédito, al mes de agosto de 2023, estos tuvieron un crecimiento, tuvieron una morosidad del 5,1%, eh, representando esto una reducción de 0,5 puntos con respecto a septiembre de 2015, siendo la reducción de la morosidad más significativa para los préstamos de tarjeta de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que tuvieron una caída de morosidad de 2,3 puntos porcentuales. Como comentarios finales, en agosto de 2023, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional tuvo un leve aumento con respecto al resultado de julio e igualmente subió en relación a la cifra de agosto de 2022. El promedio de las tasas pasivas en moneda nacional se redujo en términos mensuales, pero se incrementó interanualmente. Desagregado por cartera en moneda nacional, se observó una reducción mensual en la tasa de los préstamos comerciales, en tanto que se constataron aumentos en las tasas de los préstamos de consumo, vivienda y desarrollo. Se registró una caída en la tasa promedio de los CDAs y aumentos en las tasas de los depósitos a la vista y depósitos a plazo. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera observada en agosto tuvo un aumento en relación al resultado de julio e igualmente se incrementó en relación al dato de agosto de 2022. Con respecto al promedio de las tasas pasivas, este aumentó con relación al mes pasado y en relación a la cifra del año anterior en el mismo mes.
Analizando por carteras, se confirmaron aumentos mensuales en las tasas de los préstamos comerciales de vivienda y desarrollo. En contraste, se registró una reducción en la tasa promedio de los préstamos de consumo. La tasa promedio de los CDA en moneda extranjera se incrementó con respecto a la cifra del mes pasado. El saldo de los créditos bancarios en moneda nacional aumentó a un mayor ritmo. El crecimiento de los créditos bancarios en moneda extranjera se aceleró. El saldo de los depósitos en moneda, de los depósitos bancarios en moneda nacional también continúa expandiéndose a un mayor ritmo. Los depósitos en moneda extranjera crecieron a una mayor tasa interanual. Ajustados por estacionalidad, se observó que los créditos bancarios en moneda nacional siguen aumentando. Asimismo, ajustados por estacionalidad, también se dio un crecimiento de los créditos en moneda extranjera. Por su parte, el crecimiento de los depósitos en moneda nacional se aceleró durante el mes y los depósitos en moneda nacional crecieron a un ritmo superior al registrado el mes anterior.